Capítulo 11. ¿Por qué una moral o una ética? Entiendo por bien toda clase de alegría y cuanto a ella conduce. Por mal, entiendo toda clase de pesar. Baruch Spinoza. Nada puede concebirse en el mundo, ni siquiera fuera de él, que pueda llamarse bueno, sin reserva salvo la buena voluntad. Immanuel Kant. Un agente de policía de la ciudad de Nueva York se convirtió hace poco en la estrella de las noticias vespertinas gracias a esta sorprendente acción. Mientras hacía su ronda a solas, encontró por casualidad $35,000 de dinero blanqueado procedente del tráfico de drogas. Se apoderó de ellos y los presentó como prueba. Los medios de comunicación dieron gran resonancia al caso. Los periodistas se deshicieron en alabanzas ante tamaña honestidad. El alcalde lo recompensó con una medalla a la integridad. A mí la noticia también me alegró. Ya hemos oído más que suficiente sobre la corrupción policial, hasta que escuché a la gente explicar por qué lo había hecho. Confesó que había pensado quedarse con el dinero, pero luego cayó en la cuenta de que su pensión valía mucho más. Dijo que no quería correr el riesgo de quedarse sin pensión si lo atrapaban. ¿Cómo iba a comprometer mi seguridad económica por $35,000? Razonó. Esto me hizo pensar. Me pregunté cómo habría reaccionado ese mismo policía si hubiese encontrado un alijo que valiera más que su pensión. De haber seguido su propio razonamiento, se lo habría apropiado sin pensárselo 2 veces. Si el alcalde deseaba repartir medallas, en la de este sujeto tendría que haber inscrito franqueza, en lugar de integridad. El agente al menos tuvo la valentía de decir la verdad. No obstante, nunca pondría su razonamiento moral como modelo ante mis hijos. Lo que en realidad estaba diciendo era: cumpliré la ley siempre y cuando obtenga más cumpliéndola que quebrantándola. Para mí, esta no era ni siquiera la parte más espeluznante de la historia. Lo que me alarmó fue que nadie más se diera muestras de detectar el error que había en las declaraciones de aquel hombre uniformado. Al parecer, yo era el único que se daba cuenta, el único a quien preocupaba que hacerlo correcto por un motivo equivocado no lo convertía a uno en un dechado de integridad. Los motivos tienen que ser tan honrados como los actos. La integridad supone una lealtad y un compromiso inquebrantables para con unos principios, no un cálculo frío y conveniente. Apoderarse de un dinero que pertenece a otros está mal, con independencia de la suma. Aquella historia era sobre un policía potencialmente corrupto, solo que no le habían ofrecido su precio. No quisiera deshonrar por completo a la gente, puesto que al fin y al cabo entregó el dinero. Con un humor más generoso, quizá diría que la pifió en su declaración a la prensa. Sin embargo, debería horrorizarnos la bajeza de las pautas morales que hemos adoptado. La regla que atañe el caso, no robar, es fundamental, y la sociedad en general debería comprenderla mejor, con inclusión de los agentes de la ley y los periodistas. No obstante, los medios de comunicación trataron a esa persona como una celebridad sin detenerse a pensar en la esencia de lo que había dicho y hecho. El objetivo de este capítulo es ayudarle a comprender y aplicar su propio sistema ético. Cuando le lleguen sus 15 minutos de fama, quiero que sea capaz de dar una respuesta convincente a la pregunta: ¿qué le pasó por la cabeza cuando decidió hacer eso? En muchos aspectos, esta es la clave de la mayoría de las situaciones que se describen en la segunda parte del presente libro. No importa cuál sea el asunto que le atañe, su lucha es identificar y ocupar el elevado ámbito de la moral, hacer lo correcto y ser capaz de explicar a quien convenga, con inclusión de usted mismo, por qué decidió hacer lo que hizo. Tal como hemos visto, existen distintos criterios filosóficos que deben tenerse en cuenta cuando uno se dispone a iniciar o finalizar una relación, a dar un giro a su carrera profesional o a hacer frente a una vida familiar complicada. Ahora bien, cuando llega la hora de la verdad, la pregunta de fondo es la misma: ¿cómo puedo actuar en esta situación de acuerdo con mi esfuerzo por llevar una vida buena? Este capítulo le ayudará a contestarla. He incluido algunos casos reales, como de costumbre, para presentar problemas éticos o morales concretos y la forma de resolverlos. De todos modos, cabe decir que el contenido de este capítulo podría sacarse a colación en muchos de los temas que aborda este libro. Moral y ética. Todo el mundo emplea a la ligera los calificativos moral y ético, usándolos a menudo con redundancia como para darles más énfasis.
Su conducta fue moral y ética. Por ejemplo, si pregunta a la gente cuál es la diferencia, la mayoría no tiene la menor idea. Se limita a emplear la fórmula porque les suena bien. Sin embargo, podemos establecer una distinción entre ambos términos que creo que nos resultará útil. La ética se refiere a una teoría o sistema que describe qué es el bien y, por extensión, qué es el mal. La mitología y la teología son las fuentes más antiguas de ética, aunque en la actualidad se debaten más los sistemas filosóficos. La moral se refiere a las reglas que nos dicen lo que debemos hacer y lo que no. La moralidad divide a los actos en buenos y malos. La moral tiene que ver con su vida personal. ¿Cuál es la conducta adecuada en una primera cita? ¿Acaso llevarse un paquete de folios del despacho a casa para que los usen los niños constituye un crimen? La ética se centra más en lo teórico. ¿Cómo juzgamos los crímenes de guante blanco a diferencia de los crímenes violentos? ¿Cómo asignar los trasplantes de órganos si la demanda supera la oferta? Las reglas según las cuales vivimos constituyen la moral. Los sistemas que generan dichas reglas constituyen la ética. La ética trata sobre lo teórico, mientras que la moral trata sobre lo práctico. La categoría de su filosofía personal será insuperable si logra aunarlas con éxito. Si distingue entre el bien y el mal, debería ser capaz de discernir si algo es correcto o equivocado. Tiene que conocer sus opciones, valorar los pros y las contras, y hallar una forma de razonar moralmente sobre lo que tiene que enfrentar, de modo que pueda justificar la bondad de su respuesta. Si no se siente bien, quizá no debería hacer lo que tiene en mente. Si es lo correcto, siempre habrá una manera de justificarlo. Recuerde que la racionalización es algo completamente distinto. Usted puede racionalizar cualquier cosa, deformando y citando mal cualquier idea para que encaje en sus planes. Nadie lo descubrirá. Nadie es perfecto. El diablo me empujó a hacerlo. Dios me perdonará. Soy el presidente. Justificación, no obstante, comparte la misma raíz que justicia y justo. Requiere una deliberación más profunda y, a cambio, proporciona un suelo más firme. El desafío consiste en tener un sistema ético personal al que poder remitirse en busca de directrices morales. Tendrá que comenzar por pensar qué es bueno y qué es malo. Este problema ha desconcertado a los filósofos de todos los tiempos, así que no espere una respuesta completa e infalible al final de este capítulo. En la República, Platón presenta un diálogo en el que Sócrates le pide que define el bien. ¿Es conocimiento, placer u otra cosa? Ya le había propuesto varias virtudes, como la templanza y la justicia, pero enfrentado con tamaño reto, Sócrates contesta: me temo que está más allá de mis facultades. Siglos después, el panorama no devino mucho más claro. Así pues, el bien no es susceptible de una definición, en el sentido más importante de esta palabra, escribió Moore. Nietzsche se lamentaba de la antigua ilusión llamada bien y mal. Igual que otros que lo han intentado antes que usted, quizá no sea capaz de responder a este acertijo con precisión. No obstante, hay que mojarse en el intento. Es la única forma de crear una base sólida. Platón sostenía que las personas tienen una noción intuitiva del bien, aunque en el mundo real solo disponemos de pobres copias del ideal. El más alto objeto de conocimiento es la naturaleza esencial del bien, de donde procede el valor que otorgamos a todo lo bueno y correcto, escribió. Tal como hemos visto, no obstante, Platón nunca alcanzó su meta más elevada y nunca concretó una definición. Hobbes adoptó otro punto de vista. Cualquier cosa que sea objeto del apetito o el deseo del hombre será la que el hombre, por su parte, llame bien, y el objeto de su odio y aversión, mal. En otras palabras, Hobbes se opone a Platón y afirma que no existe una esencia universal del bien. Bien y mal solo son etiquetas que utilizamos para describir lo que nos gusta y nos desagrada. El Tao enseña que solo podemos reconocer el bien comparándolo con el mal, pero tampoco propone una definición. El más alto objeto de conocimiento es la naturaleza esencial del bien, de donde procede el valor que otorgamos a todo lo bueno y correcto. Platón. Las palabras bien y mal siempre se usan con relación a la persona que se sirve de ellas, pues no existe nada que sea simple y absolutamente eso. Thomas Hobbes. ¿Por qué atenerse a una moral o a una ética? ¿Por qué preocuparse sobre el bien y el mal? ¿De qué nos sirve?
Todo esto resulta más fácil si uno se adhiere a una religión que define el bien y el mal, bajo la autoridad de Dios. Todas las grandes religiones ofrecen una guía moral que emana de un poder divino. Al atribuir las reglas a Dios, se matan dos pájaros de un tiro. Se obtiene una moral muy concreta para guiar los actos y un sistema ético absoluto donde enmarcarla. Obrar correctamente significa obedecer los mandamientos de Dios. Las reglas proceden de Dios, y Dios es bueno. Si este planteamiento le da resultado, ciertamente lleva ventaja. Aún así, si usted no cree en ninguna religión, puede servirse de la sabiduría de los teólogos antiguos sin deber lealtad a una deidad. Las escrituras de todas las grandes religiones contienen profundas revelaciones morales de las que cualquiera puede sacar provecho. Ahora bien, para hallar soluciones filosóficas a los problemas de la vida, con fe o sin ella, tendrá que buscar y comprender los preceptos más importantes y ajustarlos a su visión personal del mundo. Seguramente ya le han dicho más de una vez que debe andar el camino, así como decir lo que tenga que decir. Puesto que se trata de un buen consejo, no dudo en abogar por él. Los pensamientos y razonamientos que se ocultan detrás de nuestros actos constituyen la clave para enfrentarse a cualquier situación y resolverla. La ciencia. La religión no es el único camino para hallar reglas éticas y morales. Muchas personas prefieren sustituirla por la diosa ciencia. Un científico como Wilson, al pedir que por un tiempo se quite la ética de las manos de los filósofos y se someta a la biología, puede organizar un notable coro de aleluyas, sobre todo en un campus universitario. La idea consiste en buscar explicaciones evolucionistas a nuestra conducta, demostrar que la selección natural supuestamente favorece el buen comportamiento, al tiempo que se contribuye que el mal comportamiento caiga en desuso. Al parecer, seremos capaces de distinguir a los cuáqueros de los nazis analizando su ADN. Si bien pienso que podemos aprender mucho de la teoría de la evolución, no creo que encontremos algo en nuestros genes que por sí mismo no fuera a ser buenos o malos, o mejor, a obrar correcta o equivocadamente, algo que nos aclare, por tanto, qué es el bien y qué el mal. Las normas como no te casarás con un primo pueden vincularse a la biología. Mezclar genes muy próximos incrementa de forma drástica el índice de anormalidades genéticas en la descendencia. Sin embargo, aunque la sociobiología nos diga que aumentamos las posibilidades de transmitir por vía genética ciertos actos altruistas, también podemos transmitirlos sin hacer otra cosa que ser promiscuos. A Herodes se le atribuyen 700 esposas y solo Dios sabe cuántos hijos. Aunque esto valdría muchos puntos en el índice de salud sociobiológica, más allá de la escala de puntuación, diría yo, apuesto a que no bastaría para convertirlo en uno de los pilares de la sociedad de Wilson y de ningún otro. Existe una diferencia entre lo que es bueno para nosotros y lo que es bueno en sentido universal o ideal. Creo que la ciencia nunca nos llevará hasta ahí. De hecho, el origen natural del tabú del incesto es el único ejemplo consistente de moralidad fruto de la ciencia. Y aún así, surge la pregunta de por qué se dan tantos casos de incesto a pesar del tabú. Es obvio que poseemos y necesitamos muchas más normas morales para dar forma a nuestro ser y a la sociedad. Los orígenes de la moralidad distan tanto de estar claros como de la teoría de la evolución. ¿Qué es el bien? Tanto la ciencia como la religión contienen porciones de verdad moral, aunque uno no suscriba sus programas al completo. Ahora bien, si éstas no le satisfacen, la filosofía laica le ofrece otro medio de aproximarse a la moralidad y a la ética. ¿Qué es el bien? Tal vez sea la pregunta más antigua de la filosofía. La filosofía occidental propone como mínimo 3 formas principales de pensar sobre la respuesta: el naturalismo, el antinaturalismo y la ética de la virtud. Cada una de ellas se presenta en distintas variedades. El primer naturalista fue Platón. Fundó la tradición idealista, que sostiene la existencia de una forma universal, que es la bondad. Para Platón, una forma es una idea, no una cosa material, aunque no por ello menos real. Separa el mundo de las apariencias, las cosas concretas tal como las percibimos, del mundo de las ideas o formas. Todas las cosas de la Tierra son copias de formas, y mientras que las formas en sí son perfectas, es decir, ideales, las copias son forzosamente defectuosas.
Según Platón y sus seguidores, existe un ideal de bondad. Para convertirnos en seres morales, nuestra tarea consiste en copiar el ideal tan bien como podamos. A medida que el tiempo pasa y vamos adquiriendo conocimientos, deberíamos ser capaces de hacer copias cada vez mejores, con lo cual nos iríamos acercando al ideal de bondad. En el reino de las ideas, la bondad desempeña la función del sol. Su radiación ilumina a todas las demás ideas. Platón, sin embargo, dice no poder dar una definición concreta de la bondad. Cree que la mente puede percibir su esencia, pese a no ser capaz de expresarla con palabras. Este postulado deviene circular. Una buena persona es una persona llena de esta esencia indefinible, de modo que para subir a bordo tendrá que abrirse camino sirviéndose de un conocimiento intuitivo, más que explícito, de la bondad. Platón creía firmemente que la educación ética era indispensable para obtener un comportamiento moral. Hacía hincapié en que la capacidad de pensar con actitud crítica, en sus tiempos, esto aludía a la geometría euclidiana, era el requisito previo de todo razonamiento moral. Por consiguiente, se quedaría horrorizado con el método que seguimos para enseñar ética a los niños más pequeños, suponiendo que lo hagamos. Si Platón tuviera que juzgar el sistema educativo estadounidense contemporáneo en su conjunto, lo encontraría éticamente empobrecido y moralmente fallido. Haríamos bien en seguir el consejo de Platón y sentar unos cimientos de pensamiento crítico y matemáticas antes de saltar a la ética. Como mínimo, deberíamos enseñar cómo se razona sobre la causa y el efecto. Si usted tiene hijos pequeños, deténgase a pensar cuántas veces al día se oye a sí mismo decir: «Eso no se hace». Si eres una niña buena, esto está mal. De acuerdo, a un crío de 2 años no va a alargarle un discurso sobre el motivo de cada cosa, pero a medida que sus hijos vayan creciendo será preciso que les explique las razones y los ayude a desarrollar la capacidad de pensar moralmente sobre sus actos. De lo contrario, las normas que usted dicte no les parecerán más que una lista de reglas arbitrarias. En el colegio ya no se ocuparán de hacerlo por usted, y sin ello, sus hijos no serán capaces de conducirse con arreglo a la moral, requisito imprescindible para alcanzar la madurez personal y social, y además no le obedecerán. En tanto que los sociobiólogos consideren que la ética emana de la naturaleza, también serán naturalistas, aunque no por ello tienen que estar de acuerdo con los planteamientos idealistas de Platón. También las religiones son naturalistas, puesto que atribuyen la bondad a Dios, quien presuntamente nos las confiere a nosotros. Otra gran escuela filosófica occidental de pensamiento sobre ¿qué es el bien? Es el antinaturalismo, que también se presenta en distintas variedades. El antinaturalismo, en general, afirma que no hay nada en la naturaleza que sea bueno o malo. Es decir, lo moral y lo natural son cosas distintas. Hobbes, que era nominalista, fue un gran defensor de esta escuela. Tal como hemos visto, los nominalistas sostienen que no hay valores universales, que bien y mal solo son nombres que damos a las cosas. El bien y el mal no existen, nos diría Hobbes, solo que le gusta y desagrada a las personas. La moralidad, en la práctica, es limitada, personal y subjetiva. No hay dos personas que se muestren completamente de acuerdo en las reglas básicas, lo cual explica que entramos en conflicto con tanta facilidad. Moore, otro destacado antinaturalista, creía que si bien hay muchas cosas que podemos medir con instrumentos, el bien no se cuenta entre ellas, o mejor lo contrario, que el bien no puede definirse ni analizarse. Cuando tratamos de valorarlo, caemos en la falacia naturalista. Moore no reconoce ninguna esencia detectable de bondad. Nadie sabe decir qué significa el bien, sostiene, y sin duda no es una mera cuestión de etiquetar cosas, para diferenciar su postura de la de Hobbes. Moore creía que hay dos actos correctos y erróneos, pero que estos no se derivan de ninguna idea concreta del bien. El bien, entonces, si con ello nos referimos a esa cualidad que afirmamos que pertenece a una cosa, cuando decimos que algo es bueno, no se ajusta a ninguna definición, en el sentido más amplio de la palabra. Moore. Hume anticipó la idea del pensamiento de Moore. Sostenía que uno nunca puede derivar el deber del ser, dando a entender que no se puede sacar ninguna conclusión lógica sobre lo que debe hacerse, partiendo simplemente de lo que se ha hecho. Por ejemplo, solo porque X haga daño a Y,
no significa que X hiciera mal al perjudicar a Y. Solo cabe considerarlo así mediante la premisa adicional de que hacer daño a otro está mal, pero en ese caso se habrá asumido, que no demostrado, un principio moral. Hume hacía hincapié en que, aunque emitamos juicios de valor, debemos reconocer que no son productos de hechos innegables. Una tercera manera de pensar sobre el bien es la llamada ética de la virtud de Aristóteles, que ya hemos visto en varios casos hasta ahora. La ética de la virtud sostiene que la bondad es resultado de las virtudes. Si inculcamos virtudes en las personas, éstas serán buenas. Este planteamiento también lo desarrollaron los confucianistas y muchos moralistas religiosos. Por consiguiente, es posible ir demasiado lejos, o no lo bastante, en el miedo, el orgullo, el deseo, el enojo, la piedad y el placer, y el dolor en general, y el exceso y el defecto son erróneos por igual. Pero sentir estas emociones en los momentos correctos, por los objetos correctos, hacia las personas correctas, por los motivos correctos y de manera correcta, constituye el bien medio o mejor, que es fruto de la virtud. Aristóteles. Dadas las limitaciones inherentes a todos los enfoques que hemos resumido más arriba, habrá visto que buena parte del trabajo que debe hacer ya está hecho. Pero antes de que lo emprenda, quisiera incluir dos perspectivas finales procedentes de la filosofía oriental. Usted ha llegado hasta aquí en un intento por refinar su propia manera de pensar sobre lo que significa la bondad, y para acabar de embrollar el asunto, ha visto un montón de teoría en muy poco tiempo. Mas he aquí una que podrá poner en práctica de inmediato, la doctrina del ahimsa, o del no daño. Se trata de uno de los dogmas principales de la filosofía hindú, tomada del jainismo, cuya práctica significa actuar asegurándose de no causar daño a los seres sensibles. Es, sin duda, una forma muy sencilla de medir el bien. Lo bueno es que usted será inversamente proporcional a la cantidad de daño que haga a los seres sensibles. Lo que perjudica a los demás es malo. Lo que es malo perjudica a los demás. Lo que beneficia a los demás es bueno. Lo que es bueno beneficia a los demás. Si ha prestado la debida atención, habrá reparado en que el ahimsa no atañe solo a las demás personas, sino a todos los seres sensibles. La orientación judeocristiana generalmente no incluye a los animales. Al fin y al cabo, en el Génesis, se otorga de una forma explícita a los seres humanos el dominio sobre ellos, y nos ha faltado tiempo para ejercer dicho poder. En mi opinión, creo que puede sacar provecho de este principio aplicándolo al prójimo para empezar, y seguramente acertará al suponer que cuanto más sensible sea una forma de vida, más daño puede causarle. Es materia de reflexión, y un aspecto que no debe pasar por alto al construir su propio sistema de valores. Es preciso que usted sepa dónde y por qué marca sus fronteras. Para los hindúes, todas las cosas están conectadas, de ahí que no restrinjan la aplicación del ahimsa a los seres humanos. De hecho, sostienen que la avidya, la ignorancia ciega, o hacer daño sin darse cuenta, no le ahorra a uno las consecuencias de hacer daño, que abordaremos enseguida. Ser consciente de su potencial para hacer daño constituye una revelación clave, y su búsqueda personal debería encaminarse a comprender cómo no hacer daño. Esto significa ser muy cuidadoso con lo que usted piensa, dice y hace. El ahimsa es una idea tan poderosa que resuena a lo largo de los tiempos y por todo el planeta. Se oye de nuevo en el consejo que Hipócrates da a los médicos. Convierte en hábito dos cosas, ayudar o como mínimo no hacer daño. Y una vez más, implícitamente, en la regla de oro, haz a los demás lo que quisieras que los demás te hicieran a ti. Aparece el Mateo 7, versículo 12. Por ende, todo lo que querrías que a los hombres te hicieran, hácelo tú a ellos, pues tal es la ley de los profetas. Asimismo, Gilel escribió, no hagas a tu vecino lo que te resulte detestable. Eso es todo el Torá. El resto son comentarios. Y Aristóteles, deberíamos comportarnos con nuestros amigos tal como desearíamos que nuestros amigos se comportaran con nosotros. Y Confucio, lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Si cabe considerar que la filosofía occidental puede resumirse como una nota al pie de los textos de Platón, quizá
todas las complicaciones de la ética sean notas al pie de estas formulaciones, y Hillel llevará la razón. El resto son comentarios. Las tradiciones hindú y budista explican llana y detalladamente las consecuencias de hacer daño con el karma, una ley moral de causa y efecto. En el sentido literal del término, karma significa los frutos maduros de los actos, tal como reza el dicho popular, todo lo que sube, baja, o como San Pablo escribió en la epístola a los Gálatas, lo que los hombres siembren es lo que cosecharán. Haga el bien, y el bien volverá a usted. Haga el mal, y el mal volverá a usted. El misterio reside en la forma que presentará el efecto, y en el tiempo que tardará en manifestarse. Tendemos a olvidar las cosas que hicimos para que la bola comenzara a rodar, para bien o para mal. Pero esto no significa que no haya una conexión. Puede que si descubrimos las conexiones, aprendamos dónde poner los pies al avanzar, pero aunque no adivinemos la pauta, creer en esto constituye una gran motivación para obrar correctamente. En resumen, el mensaje es que todo cuanto pensamos, decimos y hacemos comporta una serie de consecuencias. En la sociedad norteamericana contemporánea, actuamos con demasiada frecuencia, como si no conociéramos esta clase de responsabilidad. Si un hombre lleva a cabo una obra meritoria, dejad que la repita una y otra vez. Dejad que desarrolle el ansia de hacer el bien. La felicidad es el fruto de la acumulación de méritos. Hasta el malhechor halla algo de felicidad si el resultado de su fechoría no madura, pero cuando madura, conoce sus pérfidos resultados. Incluso quien hace buenas obras conoce días malos mientras su mérito no ha madurado, pero cuando su mérito ha madurado del todo, conoce los felices resultados de sus obras meritorias. Buda. Si toda esta filosofía del no daño le ha llevado a preguntarse si está hecho de buena madera, observe que cuando tiene en cuenta el karma, el ahimsa supone un modo de velar por la propia conservación. De ahí el consejo del Dalai Lama de ser sabiamente egoísta. La filosofía china adopta un enfoque más práctico de la ética de la virtud para definir el bien. Confucio lo hace de la forma más rígida. Sus principales preocupaciones son la tradición, la estructura, el deber, la familia, el gobierno y el mantenimiento del orden social. Para él, el bien es, sencillamente, todo lo que sostiene y defiende estos valores. En la doctrina de los opuestos, el Tao enseña que el bien en estado puro no existe. Lao Tse cree que solo reconocemos el bien por comparación con el mal. Kant expresó esta idea de otra manera. Si solo hubiese una mano en el universo, ¿cómo sabríamos si era una mano izquierda o una derecha? Los conocidos remolinos del símbolo del yin-yang representan este concepto al poner un pequeño círculo del color opuesto dentro de los lados negro y blanco. Esto nos recuerda que el bien no es el contrario del mal, sino el complemento, y que todo contiene parte de su complementario. En tiempo de bonanza, asegúrese de alinearse con el bien y de evitar el mal. En tiempos malos, su tarea será hallar el camino hacia la luz en medio de la oscuridad. Cuando todo el mundo entiende que la belleza es bella, es porque existe la fealdad. Cuando todos comprenden que la bondad es buena, es porque existe el mal. Lao Tse. A estas alturas probablemente ya se habrá dado cuenta de que aún no hemos contestado a la pregunta, ¿qué es el bien? Esto se debe, como habrá visto, a que no existe una única respuesta, y en función de a quién escucha uno, tal vez esta pregunta no se pueda responder, al menos de una forma explícita, salvo si está dispuesto a suscribir de un modo incondicional uno de los conjuntos de directrices existentes. No existe un sistema ético universal que pueda utilizar para sacar una moral incontestable. No existen argumentos concluyentes a favor de ninguna teoría ética que excluyan a las demás. La noción del bien la formulan de forma distinta personas distintas. Sin embargo, esto no nos conviene en relativistas morales. Pese a la diversidad de sistemas éticos, la mayor parte de la gente sigue creyendo que el asesinato, la violación y el robo, entre otras acciones, están mal. ¿Qué es correcto? Así pues, sin saber de forma concluyente qué es el bien, ¿cómo vamos a saber qué es correcto? No es tarea fácil. Incluso si supiera qué es el bien, seguiría enfrentado a un dilema, la elección entre dos formas principales de entender lo que es correcto.
Estas dos formas se llaman deontología y teleología. Los deontólogos creen que la corrección o la impropiedad de un acto no tiene nada que ver con la bondad o la maldad de su resultado. Los actos son correctos o inicuos en sí mismos. Así, por ejemplo, si usted suscribe los 10 mandamientos, cuenta con un conjunto de reglas que le dicen lo que es correcto y lo que no. Los libros de reglas son útiles porque permiten comprobar la corrección o impropiedad de un acto por adelantado. No obstante, los libros de reglas también resultan inútiles en la medida en que casi todas las reglas tienen excepciones. Aunque la mayor parte de la gente se pone de acuerdo en las reglas básicas, por ejemplo, no matarás, la mayoría también defiende algunas excepciones. Por ejemplo, en defensa propia, en la guerra, en caso de aborto o eutanasia. Por consiguiente, los deontólogos a veces terminan matándose entre sí debido a los desacuerdos que suscitan las excepciones a la regla no matarás. El punto fuerte de la deontología es que proporciona reglas morales. Su punto débil reside en la dificultad de establecer excepciones viables. Los teleólogos creen que la corrección o la impropiedad de un acto depende parcial o incluso completamente de la bondad o la maldad de su resultado. Si, por ejemplo, usted suscribe el utilitarismo, el mayor bien para la mayoría, es un teolólogo, mientras que un deontólogo quizá condena a Robin Hood porque robar es incorrecto. Un teleólogo esperaría a ver qué hace con el botín. Si Robin Hood abriera una cuenta en un banco suizo, el teleólogo diría que obró incorrectamente porque robó en beneficio propio. Si Robin Hood repartiera el botín entre los pobres, el teleólogo diría que obró correctamente porque ayudaba a los demás. Ahora bien, a la teleología también puede salirle el tiro por la culata. Supongamos que se han cometido un crimen y que 99 vecinos de la víctima deciden acorralar al primer desconocido que ven, condenarlo sumariamente y lincharlo. Lo hacen, y los 99 duermen tranquilos toda la noche. La mayor felicidad para la mayoría puede dar como resultado la mayor desgracia para la minoría. El punto fuerte de la teleología es su apertura de miras. Su punto débil es que puede pasar por alto los derechos individuales y los procedimientos debidos. Entonces, ¿cómo se queda usted o su búsqueda de una vida correcta? Pues con el relativismo metaético, para usar la expresión técnica. Tal como vimos en el capítulo 8, el relativismo es la creencia en que no existe lo correcto en términos absolutos, que algunas acciones son más apropiadas en unas circunstancias que en otras. La metaética es la comparación de sistemas éticos rivales. Unos sistemas éticos son más apropiados en unas circunstancias que en otras. Si es capaz de imaginar que a veces la deontología da mejor resultado que la teleología, y que a veces ocurre lo contrario, entonces usted es un relativista metaético. Solo le queda rezar para que nadie le pida que defina el término mejor. Si en estos momentos se enfrenta a un conflicto concreto, utilízalo como caso de estudio para desarrollar su sistema ético personal. Asegúrese, de todos modos, de que sea cual fuera el resultado que obtenga, este también funcione en un sentido general. Si no se halla ante un problema moral o ético, seguirá haciendo bien en preparar su teoría para tenerla a punto cuando la necesite en la práctica. Todo esto puede hacerlo usted por su cuenta, con un amigo o con su pareja. Siempre puede recurrir al consejo profesional cuando necesite la orientación de un experto o si se queda atascado. Con independencia de cómo realice este trabajo, la clave para alcanzar una forma provechosa y duradera de pensar sobre la ética es la consistencia. Es preciso que elabore un sistema con el que pueda vivir en paz y unas reglas que pueda explicarse a sí mismo y también a los demás. La ética en peligro. Todo su sistema de creencias está compuesto de varios conjuntos de creencias que abarcan distintas categorías: religión, política, creencias de los padres, creencias de los semejantes, y así sucesivamente. Cada conjunto está formado por unas premisas que cree verdaderas y argumentos que cree bien fundados, aunque la experiencia y la razón puedan modificar cualquiera de esos elementos en cualquier momento. Estos conjuntos no suelen convivir en armonía, y a veces surgen conflictos de conciencia cuando una premisa que se cree cierta en un conjunto de creencias
se contradice con una premisa que se tiene por cierta en otro conjunto de creencias. Por ejemplo, quizá tropieza con la idea de que el divorcio es pecado. Sin embargo, se dirá a sí mismo: mis padres están divorciados y son buenas personas. Se preguntará si ambas premisas pueden ser ciertas, pero no estará muy seguro de querer invalidar su educación religiosa o la sabiduría adquirida de su familia. Se hallará en conflicto. Padecerá lo que los psicólogos denominan una disonancia cognitiva. Los consejeros filosóficos lo llaman disonancia existencial. La gente corriente tal vez lo llame sentimientos confusos. Si nunca ha resuelto a su entera satisfacción un sistema ético, significa que necesita hacerlo. Si ya lo ha hecho, no consienta que un supuesto conflicto lo asuste ni que lo obligue a perder la fe en su sistema. Deje que le empuje a estudiarlo un poco más en profundidad, introduciendo sutilezas. Quizá quiera desprenderse de una de las creencias en discordia, pero no hay obligación de que así sea. Puede juzgar una situación problemática desde distintos puntos de vista. También puede surgir el modo de armonizar la disonancia mediante la acción, en lugar de, o como complemento, a la razón. Hable con su párroco. Pregunte a sus padres qué opinan de su ruptura. Hile delgado cuando tenga que elegir el compañero de su vida y lleve a cabo el trabajo necesario para mantener la relación. Nadie tiene una creencia con absoluta independencia de toda otra creencia. Las creencias siempre se dan en conjuntos o grupos. Siempre ocupan su lugar en sistemas de creencias. Nunca están aisladas. Thomas Green. TED. Para que se haga una idea de cómo puede poner sus principios en acción, he aquí el caso de TED, un director de instituto. Aunque el dilema que vamos a exponer aquí es muy concreto, comienzo por este porque el asunto y la solución están bastante bien definidos. Un lujo comparado con la mayoría de casos de la vida real. En esta situación es fácil aislarlos, por lo que el proceso resulta más comprensible. En el instituto de TED, los estudiantes organizaron una acuestación para una sociedad benéfica. Para incentivar la participación de los estudiantes, TED preparó un sorteo con varios premios. Los estudiantes recibían un billete de lotería por cada $10 de donativo recolectados. En el vestíbulo del despacho de TED, los estudiantes dispusieron una serie de cajas, cada una con un cartel que anunciaba el premio correspondiente del sorteo. Los estudiantes echaban sus billetes a una u otra caja, de acuerdo con sus premios favoritos. En el momento culminante de la campaña, los estudiantes se reunieron en el auditorio para la tan esperada entrega de premios. TED, como maestro de ceremonias, sacó un billete de cada caja. Uno tras otro, los estudiantes subieron a recoger sus premios: discos compactos, entradas de cine, vales de regalo para una tienda de ropa y el gran premio, una bicicleta de montaña. Entre los vítores de sus compañeros, en el momento más álgido, TED anunció la impresionante suma total de la contribución de la escuela a la beneficencia, y tuvo la impresión de que aquella asamblea había supuesto un tanto a favor para el espíritu de escuela y el espíritu de voluntarismo. Al día siguiente, sin embargo, fue a verle un estudiante para informarlo de que la ganadora de la bicicleta no había participado en la acuestación. Lo ocurrido era que Tijuana había recibido el billete de Claribel, que había recaudado una buena cantidad de dinero, como prueba de su amistad. La queja del estudiante puso a TED ante un dilema ético. ¿Tijuana tenía derecho al premio solo por estar en posesión del billete ganador? ¿Era justo que recibiera el premio en lisa pese a no haber participado en la acuestación? El rumor corrió como la pólvora por la escuela, y los padres no tardaron en llamar para preguntar sobre la situación. TED estaba bloqueado. No veía una forma justa de salir de aquel embrollo sin echar a perder los buenos sentimientos que habían generado la acuestación y el sorteo de premios. Sentimientos que ya se estaban desvaneciendo ante la inquietud provocada por aquel imprevisto. Estaba tan angustiado que no podía dormir dándole vueltas al asunto, de modo que me llamó para que le ayudara a encontrar una solución que le hiciera sentir bien consigo y que supiera cómo defender ante los demás. Me expuso las opciones que veía. Tijuana se queda con la bicicleta. Claribel se queda en la bicicleta. Se vuelve a sortear la bicicleta, con el billete de Tijuana en manos de Claribel. Tijuana y Claribel resuelven por su cuenta de quién es la bicicleta. Se compra otra bicicleta y se sortea el siguiente billete que salga de la caja. TED no quería celebrar otro sorteo, pues en sí había sido justo, ni comprar otra bicicleta.
De este modo, mermaba la cantidad destinada a beneficencia. Me dijo que había hablado con las dos chicas y sus respectivos padres, y todos, salvo uno, estaban dispuestos a resolver la situación de una forma u otra. Pues el padre de Claribel se mostraba inflexible. La bicicleta era de Claribel. Aún así, la intuición de Ted no le permitía darse por satisfecho con ninguna de las opciones mencionadas. Quería tomar la decisión más correcta y buscó consejo ético para llegar hasta ella. Juntos resolvimos el problema. Con muchos clientes, Ted había dado por sí mismo los 3 primeros pasos del proceso PIS: identificar el problema, expresar sus sentimientos y analizar las opciones. Pero se había quedado atascado. Necesitaba consejo filosófico para contemplar el mejor camino y comprender los motivos que lo respaldaban. Estuve de acuerdo con Ted en que no era conveniente volver a celebrar el sorteo, así que nos centramos en si Tijuana debía quedarse con la bicicleta o si había que entregársela a Claribel. Comentamos varias ideas filosóficas relacionadas con cada supuesto. La clave del asunto consistía en separar los postulados legales de los morales. En términos legales, el billete, y con él la bicicleta, eran de Tijuana, puesto que Claribel se lo había dado por voluntad propia. La posesión, se dice, lo es casi todo en la ley. Por supuesto, si la posesión fuese ilícita, si Tijuana le hubiese robado el billete a Claribel, la ley reconocería el derecho de propiedad de Claribel. La legalidad, no obstante, no es lo mismo que la moralidad. En este caso, los billetes los ganaban solo los estudiantes que recaudaban fondos para beneficencia. No era como tener un billete de la Lotería Nacional que alguien ha comprado y te ha regalado. En este caso, tenía que realizar actos muy concretos, a saber, recaudar fondos para la beneficencia, para disfrutar del derecho moral a un billete. Un abogado diría que, dado que Claribel había ganado el billete legítimamente y se lo había entregado a Tijuana por voluntad propia, el billete, y por consiguiente, el premio, pertenecía a Tijuana. Un abogado no tendría en cuenta la ofensa moral a los demás estudiantes que se habían esforzado recaudando fondos para la beneficencia, quienes de esta forma adquirieron el derecho a ganar un premio, y quienes, en consecuencia, no veían bien que alguien que no había recaudado ni un céntimo se llevara el gran premio. Si nos fijamos bien, aquí también hay una lección sobre obras de caridad que podrían aprender todos los estudiantes y sus padres que se quejaron. ¿Dónde reside la verdadera caridad? ¿En ayudar a los necesitados como ejercicio de compasión o en ayudar a los necesitados para ganar un premio? Tampoco le pregunté esto a su abogado. Al aclarar el aspecto moral, a saber, que Tijuana no tenía derecho moral al billete, Ted vio claramente el rumbo que deseaba seguir. Estuvo convencido de poder alcanzar las elevadas cimas de la moralidad y explicarle su razonamiento a cualquiera. De esta manera, apaciguaría lo que ya se había convertido en una cuestión espinosa para muchas personas. Declaró en público que los billetes eran intransferibles y se disculpó por no haberlo hecho saber desde el principio. Expuso su razonamiento sobre el derecho de propiedad sobre el billete. Luego anunció que el billete premiado de la bicicleta, y por tanto, la propia bicicleta, pertenecía con toda justicia a Claribel. Claribel, naturalmente, era libre de quedarse con la bicicleta o de regalársela a Tijuana. Fíjese en que nadie podía quejarse de que Claribel ganara la bicicleta. Se había ganado su billete. Por otra parte, nadie podía quejarse si luego ella decidía regalársela a su amiga. Que Tijuana terminara quedándose con la bicicleta o no, es lo de menos. La forma de obtenerla es lo que cuenta. En nuestra sociedad, muchos creen erróneamente que la ley establece principios morales. Todo lo legal, suponen muchos, es moral. La moral de una sociedad se refleja en sus leyes. Por ejemplo, al condenar los abusos infantiles porque son perniciosos y por consiguiente malos. Pero una legislación no basta para que una sociedad se vuelva moral. Pensemos que el genocidio fue legal en la Alemania nazi, así como lo fueron las purgas de Stalin, el asesinato de decenas de millones de inocentes en la Unión Soviética, o el aborto y la pena capital en Estados Unidos. Ambos son legales, pero también cuentan con ruidosos opositores que los declaran inmorales. Las empresas tabacaleras operan dentro de la ley, pero son muchos quienes consideran que su negocio es inmoral. En el polo opuesto, infinidad de personas creen en privado en la moralidad de la eutanasia, y sin embargo, sigue siendo ilegal. Si algo se puede aprender de esta cuestión, es que los sistemas éticos meditados a fondo y aplicados por personas sensatas pueden dar lugar a conflictos,
porque la moralidad no es un campo como la aritmética. No todas las respuestas son objetivamente verdaderas o falsas. El otro punto fundamental que cabe destacar del caso de Ted es que las buenas intenciones no bastan para asegurar que se sostengan los principios morales. Recuerda el refrán sobre la carretera al infierno pavimentada con ellos, con las buenas intenciones, no los refranes. Todos los que participaron en la recaudación de fondos y en el sorteo lo hicieron con buena intención, pero el conflicto con los premios no estaba previsto, y resolverlo exigió más trabajo y noches de insomnio de lo que nadie habría imaginado. No obstante, una vez que la contemplación de Ted abarcó la distinción entre el derecho moral y el legal, fue capaz de tomar una decisión y de recobrar el equilibrio como director. Hace bien al amedrentarse ante la inmensa tarea que le espera, pero la otra lección que cabe sacar del caso de Ted es que puede encontrar una solución ética a sus problemas. El Antiguo Testamento nos dice que Dios salvó a Noé del diluvio, no porque fuese un dechado de virtudes, sino porque era inocente entre las gentes de su tiempo y honrado entre los de su generación. Noé tenía sus defectos, pero al parecer vivía en una sociedad sumamente corrupta. Sus esfuerzos en nombre de la buena vida le valieron un asiento reservado en el arca. Usted no tiene que ser perfecto para ser bueno. Jackie y David. He aquí otro caso de alguien que trata de resolver un dilema moral, para ilustrar cómo pueden manejarse los intereses personales encontrados. Jackie y David se mudaron a la ciudad de Nueva York desde un pueblo de California 2 años antes del nacimiento de su hija. David consiguió un puesto importante en Wall Street, y Jackie estuvo encantada de dejar su empleo fijo y trabajar por su cuenta para tomarle el pulso a la vida de la gran ciudad. Disfrutaban de cada momento que pasaban en Manhattan, una vez repuestos de la tremenda conmoción ante el precio de los pisos, puesto que conocían el éxito en sus carreras profesionales, con un crecimiento que habría sido imposible en su pueblo natal, y además disponían de la amplia oferta cultural de Nueva York. No obstante, ahora que tenían una hija, Tamara, que ya había cumplido 2 años, Jackie comenzó a preguntarse si debían seguir viviendo en la ciudad. Le preocupaban la seguridad y la educación de su hija. Por más que Jackie apreciara las oportunidades que le ofrecía la ciudad, se cuestionaba si la pequeña localidad de California, donde ella había crecido y se había casado, no proporcionaría una infancia más plena a su hija. Conocía las excelentes escuelas públicas del lugar, y en cambio, encontraba que la intensa competición para lograr un hueco en las mejores escuelas privadas de Manhattan y la ferocidad de la competición entre las escuelas resultaba desalentadora y no del todo saludable. Y luego estaba el precio. Se temía que en Nueva York nunca sería capaz de permitir que Tamara fuera sola al colegio, ni a la tienda de la esquina, de hecho, y guardaba como oro en paño el recuerdo de las tardes que había pasado jugando feliz en la calle con sus amigos de infancia. A Jackie no le molestaba la implacable atención que los neoyorquinos prestan al éxito personal, pero le inquietaba el impacto que la concentración en lo que uno hace y lo que uno gana, por oposición a lo que uno realmente es, pudiera tener sobre una niña que se estaba formando. Por otra parte, como sabía por experiencia propia, las oportunidades culturales y, en su día, profesionales que Manhattan ponía a su alcance aventajaban de largo a las que encontraría en provincias. En los colegios privados de Nueva York, los párvulos aprenden a jugar al ajedrez y a manejar ordenadores. Muchos licenciados, al terminar la carrera, ingresan en la Ivy League y se han realizado prácticas en laboratorios de investigación junto a los más destacados científicos. Jackie se imaginaba llevando a Tamara a un museo de arte distinto cada sábado, inscribiéndola a clases de canto con una celebridad de Broadway, o regalándole un abono de temporada para el ballet por su cumpleaños, o bien en una zona residencial de California, haciendo mandados en el centro comercial. Bueno, a ella no le había ido tan mal, aunque a decir verdad, pasó muchos fines de semana aburridos cuando era adolescente. Los padres de Jackie y los de David vivían en la costa del Pacífico, como el resto de sus familias respectivas. Las 2 visitas anuales parecían más que suficientes al principio, pero ahora los tías y los tíos se quejaban de que Tamara era un ser humano distinto cada vez que la veían, pues crecía y cambiaba muy deprisa. Jackie y David dejaron muchos buenos amigos en su California natal, algunos de los cuales ya eran padres a su vez. En Nueva York tenían su círculo social, pero trabar una profunda amistad lleva su tiempo. Jackie se preguntaba si las ventajas de Nueva York
compensarían ese distanciamiento de la familia y los amigos. De una cosa estaba segura: si se dignaba mudarse a una zona residencial de las afueras, lo haría cerca de su familia y sus amigos. El condado de Westchester no estaba hecho para ella. David, por su parte, estaba contento de vivir en Nueva York. Eso no quitaba que quisiera lo mejor para su hija, y dijo a Jackie que regresaría a California si estaba convencida de que era preciso hacerlo. Le constaba que ambos pagarían un precio a título personal, tanto en el progreso de su carrera profesional como de sus ingresos, aunque tampoco le importaría reducir los pagos de la hipoteca y volver a tener un jardincito. Jackie y David tenían una visión diferente del asunto, y las cosas se estaban poniendo tensas en su matrimonio, pese a que si en algo estaban de acuerdo era en querer hacerlo mejor como padres. David deseaba que Jackie se repusiera de su inquietud, que se calmara y disfrutara de la vida familiar como venían haciendo, y eso incluía sus florecientes carreras y cuentas corrientes. Jackie esperaba que David compartiera su inquietud y que colaborara con ella para hallar una solución, no que se limitara a decir que haría lo que ella decidiera. Jackie tenía en mente una lista muy larga con los pros y contras de cada situación, pero no acababa de arreglárselas para sacar algo en claro. Esta duda interminable había conseguido agotar la paciencia de David. Su mejor amiga vivía en California, así que en cuanto se lo mencionara, ya sabía la respuesta. Vuelve a casa. Fue entonces cuando Jackie vino a verme. Se enfrentaba a un auténtico dilema, dos opciones y ninguna de ellas del todo satisfactoria. Estaba decidida a encontrar y seguir un camino moral para cruzar aquella espesura. Quería ser una persona moral y una buena madre. Sabía por intuición que las relaciones son morales además de emocionales, y quería hacerlo mejor para su hija. Se comprometía a hacerlo, incluso si significaba elegir algo menos apetecible para ella. Si era necesario, estaba dispuesta a renunciar a bienes materiales y oportunidades profesionales. En resumidas cuentas, estaba tratando de llevar una vida buena, pero tenía que habérselas con la pregunta inevitable: ¿qué significa eso? ¿Qué es una vida buena? ¿Hacer el bien? ¿El bien para quién? Suponiendo que todos lográramos ponernos de acuerdo en lo que significa la bondad, cosa que, como hemos visto, no sucede, aún nos quedaría por ponderar estas cuestiones con sumo detenimiento porque las respuestas se aplican de forma distinta en situaciones distintas. Un buen plátano, por ejemplo, no es lo mismo que una buena manzana. Las cualidades que constituyen buena, pueden variar según los aspectos que se tomen en consideración. Asimismo, ser un buen padre puede ser una cosa, ser un buen esposo otra, y otra, ser un buen empleado. Estos intereses a menudo se dan la mano, pero cuando no se entiende puede resultar un conflicto descorazonador, tal como Jackie estaba teniendo ocasión de comprobar. Lo que finalmente le impulsó a consultar con un tercero no fue su incapacidad para decidirse entre Nueva York y California, sino el miedo a que esa decisión pudiera ser contraproducente para su matrimonio. ¿Qué pasaba si lo mejor para Tamara era regresar a California, pero lo mejor para la relación de Jackie y David era permanecer en Nueva York? ¿Acaso tomar una opción en función de las necesidades de Tamara a expensas del matrimonio era realmente lo mejor para su hija? Resultaba obvio que Jackie debía tomar una decisión u otra, de modo que lo primero que le pedí fue que escribiera una lista con todos los pros y contras y que los clasificara. Rara vez basta con sumar las columnas y tomar una decisión basada en los resultados, pero disponer de algo concreto con lo que trabajar le ayudará a discernir sus preferencias y le dará una referencia para compararlas. Pero Jackie supuso un primer paso provechoso para expresar con claridad lo que deseaba. La pregunta que quedaba pendiente era la del millón. ¿Cómo se pesan estos factores en Lisa? La fase siguiente consiguió para Jackie en corroborar sus premisas, con vistas a obtener una imagen más clara y verdadera de sus opciones. Por ejemplo, Jackie dijo que le daba miedo exponer a Tamara a la violencia de la ciudad de Nueva York. Ahora bien, la realidad de la violencia en Nueva York no tiene nada que ver con el mito de las malas calles. Los titulares no cuentan toda la historia, pero incluso ahí había pasado por alto los titulares sobre la caída en picado del índice de delincuencia, para fijarse en los titulares sobre las distintas tragedias sin sentido que son noticia. Tuvo que reconocer que pasan cosas malas en todas partes, y volver a sentarse en las afueras no garantizaba ni de lejos que Tamara estuviera a salvo. Por la misma regla de tres,
Jackie también debía comparar la imagen de una Tamara de 16 años en el metro con la imagen de una Tamara de 16 años tras el volante de un coche, como último asalto del combate entre Nueva York y California. Jackie y David, sin duda, iban a proteger a su hija en la medida de lo posible tanto si vivían en un sitio como en otro, dándole como haría cualquier la oportunidad de gozar de una infancia segura. Una vez aclarada toda la gama de opciones, Jackie vio claramente que no había una única respuesta correcta, y que ni siquiera el asesoramiento profesional iba a cambiar eso. Por otra parte, lo bueno era que ninguna de las dos situaciones era del todo mala. Hiciera lo que hiciese, acabaría con una mezcla de pros y contras. Halló cierto consuelo en la enseñanza del Tao, los cuales nos dicen que no puede reconocerse lo positivo sin algo negativo con lo que compararlo. Las complicaciones a las que se enfrentaba pusieron de relieve los mejores aspectos de las dos opciones que disponía. Del mismo modo, la edad de oro de la economía estadounidense, la formidable prosperidad de los años de Eisenhower y Kennedy, se vivió bajo la sombra de la Guerra Fría. Sabíamos lo que nos arriesgábamos a perder, así que pusimos especial cuidado en sustentarlo. Finalmente, Jackie se dio cuenta de que con el cariño incondicional de sus padres, Tamara crecería igual en una costa que en otra, por lo que la decisión que tomara debía tener en cuenta otros factores además de las necesidades de su hija. Jackie también era consciente de que, una vez tomada la decisión, debería ceñirse a ella, apaciguando su debate interior sobre lo que debía hacer para vivir con plenitud, fuera cual fuese su elección. Aliviada al comprobar que la decisión no era tan crítica como se había figurado, se sintió libre de elegir sus propios pros y contras, puesto que, fuera donde fuese, viviría en un mundo imperfecto. Ninguna de las dos opciones era absolutamente correcta o errónea. Lo que había sembrado la duda de Jackie era el temor a que hubiese una opción así, y no ser capaz de verla. Por último, comprendió que el compromiso que adquiriera no iba a ser ni mucho menos irrevocable. Debía dar una oportunidad justa a su elección, y si en último término resultaba que los inconvenientes pesaban más que las ventajas, siempre podría cambiar de opinión. Puesto que todo cambia, la respuesta que en aquel momento, con un bebé, era correcta, quizá no lo sería tanto para la misma familia con una adolescente, o con más hijos, o con una nueva carrera para David. Cuando del futuro se trata, la filosofía no nos sirve para hacer pronósticos, es mucho más útil en el presente, y en su presente, ya que comprendió que no estaba contra las cuerdas. Sería una buena madre y daría la mejor educación a su hija en cualquiera de las dos costas. Entendió que tomar una decisión ética no es como echar una moneda al aire, pero que aún así no había garantías de que una opción fuese claramente mejor que la otra. Lo correcto, pues, es sacar lo mejor y evitar lo peor de la decisión tomada. Jackie y David y Tamara se quedaron en Nueva York. Les gustaba vivir allí y las razones por las que habían abandonado California seguían vigentes. La inquietud de Jackie ante la idea de vivir en Manhattan con una niña se esfumó en cuanto se convenció de que seguía un camino moral y que no faltaba a sus obligaciones con Tamara al satisfacer sus intereses y los de su marido. La ecuanimidad recobrada devolvió el equilibrio al matrimonio, y Jackie y David construyeron juntos un hogar acogedor y seguro para Tamara. Michael. Un colega mío, Kate Burkham, me comentó un caso suyo que saca a relucir otro aspecto de la toma de decisiones éticas para vivir con arreglo a una moral. Michael era el alcalde de un pueblo pequeño, empleo que le ocupaba media jornada. Una organización religiosa tenía previsto abrir un hospicio en el pueblo para personas seropositivas, pero no tardó en tropezar con la fuerte oposición de los lugareños. Pese a haber cumplido con todos los requisitos legales, a los fundadores del hospicio no se les había ocurrido someter a aprobación pública su proyecto. Los detractores, a todas luces movidos por un temor irracional al infundado al VIH, exigieron que Michael celebrara una asamblea pública para airar el asunto, con la intención de evitar que el hospicio abriera sus puertas. Las dos partes en conflicto presentaban problemas éticos y estratégicos, pero ahora nos centraremos en el dilema de Michael. Se encontraba atrapado entre la responsabilidad para con sus electores y la voluntad personal de apoyar al hospicio. Creía sinceramente que la organización religiosa estaba trabajando por el bien de la comunidad, que ponía trabas a su iniciativa, la misma comunidad que lo había elegido alcalde y que ahora le pedía que detuviera aquel proyecto.
Cuando Michael expuso su caso al consejero filosófico, comentó con éste las ideas de Aristóteles sobre la interacción entre la ética y la política, ámbitos que solemos considerar completamente aparte, una en la esfera de lo privado y otra en la de lo público. Para Aristóteles, para llevar una vida buena no basta con atenerse a una serie de reglas. La ética de la virtud significa desarrollar rasgos de personalidad que nos ayuden a llevar esa clase de vida, y también significa tomar en consideración no solo lo que es bueno para uno, sino también lo que es bueno para el mundo donde vivimos. Entre las virtudes que considera necesarias para llevar una vida buena, incluye la valentía, la justicia, la templanza e incluso el sentido del humor. Michael se centró en la justicia. Aristóteles escribió que para quienes ocupan puestos de mando, la equidad es un componente clave de la justicia a la que hay que recurrir cuando una situación sobrepasa en el ámbito de las normas y las leyes establecidas, como sucedía en su caso. Michael se mostró de acuerdo con la idea de Aristóteles de que los políticos son responsables de velar por la ética general de la sociedad, así como por las preocupaciones concretas de su circunscripción electoral. Con estas armas, Michael se dispuso a buscar una solución equitativa al conflicto de su pueblo. Instó a la organización del hospicio, como miembros de la comunidad, a comunicar clara y abiertamente sus planes. Explicó a los detractores que el hospicio no suponía ningún riesgo sanitario y los invitó a estudiar el proyecto desde una óptica más objetiva, desprendiéndose de los temores sin fundamento real en favor de algo que podía ayudar a mucha gente. Lo equitativo es al mismo tiempo justo y mejor que justo en un sentido. No es mejor que lo justo en general, pero sí mejor que la equivocación debida a la generalidad de la ley. Y esta es la verdadera naturaleza de lo equitativo, una rectificación de la ley cuando la ley se queda corta debido a su universalidad. Aristóteles. Michael tuvo la sensación de que el camino elegido le conducía hacia donde quería llegar. Un compromiso serio con los deseos del pueblo que representaba y con lo mejor para la comunidad, donde ambos propósitos no se solapaban, así como a los dictados de su conciencia. Si su plan hubiese calmado el revuelo, habría estado satisfecho de haber obrado con equidad. Sin embargo, era alcalde en el mundo real, y a veces el mundo real no se comporta tal como los filósofos piensan que debería serlo. La organización religiosa trató una y otra vez de hacerse escuchar por el pueblo en general, y por los detractores en particular, pero sus esfuerzos no fueron correspondidos. Al final, la protesta llegó a tales extremos que Michael consideró que debía dar vía libre a las actuaciones judiciales que reclamaba el pueblo. El tribunal desestimó la demanda para cerrar el hospicio, y el pueblo no tuvo más remedio que aceptar su apertura. Michael se mostraba optimista respecto a su posible reelección, aunque estaba tan desalentado por el papel que la virtud desempeña en la democracia, que no estaba seguro de querer seguir con el cargo durante otro mandato. Pese a estar complacido con la solución final, tenía la sensación de haber puesto en entredicho sus principios al autorizar el pleito. Por otra parte, ni siquiera a posterior discernía una forma mejor de salir airoso de aquel campo de batalla. Deberíamos felicitar a Michael por haberse esforzado tanto en obrar éticamente en un mundo que suele mostrarse hostil con quienes lo hacen. Hallará consuelo teleológico en el hecho de que el resultado fue el correcto, aunque el proceso necesario para llegar hasta él fuese un camino un tanto espinoso. Intentar limpiar una cosa sucia sin mancharse no es tarea fácil, y a menudo imposible, como Michael tuvo ocasión de comprobar. Ahora bien, ¿dónde estaríamos si nadie lo intentara nunca? El auto del anillo de Giggs. Me gustaría dejarle con una respuesta posible a 2500 años de desconcierto a propósito de la dificultad para decidir que algo es correcto o erróneo. Platón recupera el mito del anillo de Giggs para efectuar el trabajo preliminar a la República. En un diálogo entre Glauco y Sócrates, Glauco relata el cuento. Un pastor encuentra un anillo mágico, famoso por hacer invisible a su dueño cada vez que se lo pida. Al pastor le lleva poco tiempo descubrir todo lo que este poder le permite hacer: escuchar escondidas, robar, entrar en sitios sin derecho, y al cabo de nada ya ha amasado una fortuna, seducido a la reina y asesinado al rey, con lo que se ha convertido en el nuevo soberano. Como pasa desapercibido a su antojo, sale impune de todo esto, y para rizar el rizo,
goza de la inmunidad que le confiere ser rey. ¿Se trata de un caso en el que el crimen es provechoso? No lo creo así, ya que en cuestiones morales quien mal anda, mal acaba. Si los budistas llevan razón, y no es que el budismo figurara en el ideario de Platón, el rey pastor debería guardarse de dar la espalda a la puerta. Puede que haya trepado a lo más alto, pero ahora lo único que puede pasarle es que caiga. No obstante, Platón aún no ha terminado con el relato. Glauco pregunta a Sócrates qué nos permite decir que lo que hizo el pastor es incorrecto. Cualquiera de nosotros se quedaría con el anillo si se le presentara la ocasión. En posesión del anillo, ¿quién no actuaría como el pastor? Imagíneselo. Podría hacer lo que quisiera con absoluta impunidad. La respuesta de Sócrates, o de Platón, es La República, obra en la que describe una sociedad tan perfecta que si un bonuero llegara a la ciudad con una carreta cargada de anillos de Gix, nadie le daría un céntimo por ellos. Si todo el mundo tuviera cuanto desea, si todo el mundo viviera feliz y contento, ¿de qué le iba a servir semejante anillo a nadie? Su única utilidad consiste en que capacita a uno para conseguir lo que de otro modo sería imposible. La postura optimista de Platón es que deberíamos esforzarnos en hacer el mundo mejor, en lugar de consagrar tanta energía a inventar formas de salirnos con la nuestra, en la más absoluta impunidad. Platón tenía una visión política muy detallada de su utopía. Aunque creo que los actos individuales y la responsabilidad personal son las primeras tablas de la plataforma, usted está sentando los cimientos ahora mismo al comprometerse a elaborar un sistema ético que rija su vida. Digo de los injustos, que en su mayoría, aunque escapen en la juventud, terminan siendo atrapados y parecen estúpidos al final de su camino, y cuando llegan abatidos a la vejez, tanto los ciudadanos como los extranjeros se mofan de ellos, acaban derrotados y convertidos en lo que el oído educado no quiere escuchar. Platón. Por mi parte, me encantaría vivir en un mundo donde las personas se abstuvieran de hacer algo, según qué cosa simplemente porque están mal, no solo porque tengan miedo a que las atrapen. Espero con ansia el día en que veré en televisión al policía desconcertarse cuando un periodista le pregunta qué le pasó por la cabeza al entregar los $35,000 en lugar de apropiárselos. El dinero no le pertenecía. Él era agente de la ley. ¿Qué otra cosa iba a hacer con el botín sino presentarlo como prueba?